Damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Salamea. Él es coordinador de Diálogo Diverso aquí en la ciudad de Cuenca. Cabe señalar que por primera vez en el Ecuador se han realizado investigaciones que revelan el estado de políticas públicas en las principales ciudades del país, Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta, relacionados con la realidad que vive la población LGBTIQ más de diferentes nacionalidades aquí en Ecuador. Quisiéramos iniciar este diálogo, licenciado Salamea, conociendo qué es diálogo diverso. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Diálogo Diverso es una organización de activistas jóvenes, personas LGBTI, personas sobrevivientes que tratan de hacer de este un espacio mejor para todos y todas. Diálogo nace gracias al apoyo de la cooperación internacional, gracias al apoyo de la Embajada de Canadá. Hace algunos años, vamos 4 años ya en Ecuador, y hemos estado desarrollando proyectos que tienen precisamente relación con la asesoría de emergencia médica, legal, psicosocial, de trabajo social a personas LGBT en situación de movilidad humana. Si bien el ámbito del trabajo para personas LGBTI es nuestro principal programa en este momento, nosotros también trabajamos en temas de innovación y emprendimiento, una línea súper fuerte de género, y aparte en un proceso que tiene que ver con medios de vida para personas en situación de vulnerabilidad. Hay que aclarar también que tenemos una línea súper fuerte en democracia y participación a través de nuestra subdirección, y bueno, esto todo complementado para poder lograr y para poder encontrar una salida a aquellas necesidades que tiene la población que nosotros atendemos y que es nuestro objetivo, claro, en este momento. La investigación en referencia la han hecho ustedes con la ayuda de algunas agencias internacionales, entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de Población, Refugio y Migración de los Estados Unidos. Cuéntenos qué es lo que han encontrado ustedes en esta investigación a través de esta búsqueda del estado de situación, de determinar el estado de situación de las políticas públicas locales, justamente para reflexionar sobre la necesidad que se tiene en esta sociedad de evolucionar, de modificarse, intentando con esto priorizar enfoques de derecho, igualdad y de no discriminación. Claro, bueno, estas investigaciones, porque efectivamente se realizaron en 4 ciudades del Ecuador, en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, nos permitieron dar una luz precisamente a través del apoyo con OIM, que es nuestro socio en este caso, para poder entender las dinámicas que hay a nivel cantonal, a nivel de ciudad, en estos 4 espacios sobre políticas públicas de acciones afirmativas para la población LGBTI. Si bien los resultados son algo variantes, porque, por ejemplo, en Guayaquil y en Manta conocemos que hay los primeros acercamientos para poder trabajar en tema de política pública específica, y que si bien en el Ecuador no existe una política pública que realmente, o sea, que sea lo que nosotros podemos llamar efectivo para la atención de población LGBTI, sí hay una dinámica interesante para analizarla en Cuenca, por ejemplo. Cuenca tiene las dos únicas ordenanzas en materia LGBTI a nivel tanto cantonal como provincial. Ambas tienen un componente supremamente fuerte para garantizar el respeto, la garantía e inclusión de los derechos de la población LGBTI como tal. Y lo que nos ha permitido, entre otras cosas, por ejemplo, es tener normativa específica que prohíbe los centros de deshomosexualización, llamándolo como debe ser, centros de tortura para la población LGBTI, la prohibición de emplazar estos espacios en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, o el generar política pública para la población LGBTI que permita de alguna manera la igualdad, la equidad, una cultura de paz, de no violencia. Eso es algo que se establece dentro de estas dos ordenanzas, tanto la cantonal como la provincial. Hay que hacer énfasis en el tema de que estas nace en el 2016, entonces ya tenemos algunos años que se ha trabajado, que se ha venido haciendo exigibilidad, y que no precisamente respondieron a un tema de voluntad política como tal en ese momento, sino fue más que nada la lucha y el trabajo de los compañeros y compañeras que son activistas y que vinieron haciendo exigibilidad para que se pueda cumplir este proceso. El, las ordenanzas, si bien tienen una aplicabilidad tanto en el cantón como en la provincia, también tienen algunos procesos que están haciendo falta, como por ejemplo la asignación de recursos a través de estas ordenanzas. Son ordenanzas que no tienen ejecución presupuestaria, pero
que en los últimos años, con la relación con organizaciones de la sociedad civil, con fundaciones, se ha venido estableciendo una inversión para poder trabajar en materia de derechos de la población. En este año, por ejemplo, se ha logrado trabajar tanto con la prefectura de la SUAY como con el municipio de Cuenca para establecer proyectos que sostengan, en primer lugar, la atención de la población LGBTI en el caso de diálogo diverso en situación de movilidad humana y comunidad de acogida, y que también podamos generar acciones interesantes como es el proceso de entregas de kits alimenticios para mejorar el tema nutricional en Licenciado las personas Salamea, LGBTI. es Sí, procedente hablar de una comunidad LGBTI en la ciudad de Cuenca y de ser así, ¿cuántos miembros tiene? por supuesto, no es que tengamos un censo que nos permita decir hay esta cantidad de población LGBT en la ciudad de Cuenca, pero si hablamos de estadística, decimos que 1 de cada 10 personas es parte de la población LGBTI, por lo cual podemos considerarnos dentro de una cantidad importante de personas y una representación supremamente importante igual. No solo hablamos de la estadística que puede ser, sino que las personas LGBTI están atravesadas por un sinnúmero de vulnerabilidades y además es interseccional. Hay personas adultas mayores LGBTI, hay jóvenes LGBTI, hay personas con discapacidad LGBTI. Entonces, sí es como lo importante resaltar la riqueza de la interseccionalidad que se encuentra dentro de la población. Entonces, sí, podemos considerarnos una parte importante de la población y además, obviamente, las acciones afirmativas que puedan generarse a través de política pública es imperante en este momento para nosotros y nosotros. Estas ordenanzas, tanto a nivel del Cantón Cuenca como de la provincia de la SUAY, además de los efectos que usted menciona, como la de no permitir ciertas tergiversaciones de centros de tratamiento, ¿qué otros resultados ha traído en la ciudad en términos de tolerancia, en términos de evolución, en términos además de poner a la ciudad, al país en corrientes que van ganando no solamente aceptación, sobre todo respeto a nivel mundial? Por supuesto. Si bien las ordenanzas consideran mecanismos de participación ciudadana, creo que es importante resaltar que ahora la población LGBTI puede verse representada ante distintos cuerpos colegiados. De ahí tenemos el Pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en donde hay un representante, un miembro de la sociedad civil de la población. Tenemos los diferentes consejos consultivos que han permitido establecer, observar, vigilar el cumplimiento de la política pública, y eso es lo que hace rico el proceso, porque formamos parte de una de las poblaciones que tiene en este caso voz y voto para poder hacer exigibilidad. Además, es importante considerar el componente comunicacional. Ahora todos los productos que, por ejemplo, se tengan que emitir desde el municipio de Cuenca deben tener una validación, una revisión, un tema de lenguaje inclusivo de alguna manera, un proceso de cambio. Entonces, eso ha permitido que se generen algún tipo de medidas que puedan resarcir el daño que está recibiendo la población LGBTI en este momento y a través de los años. ¿Cómo ven ustedes el accionar de las autoridades a nivel nacional en este tema, en el actual gobierno? Justamente tenemos una secretaria de Derechos Humanos, por segunda ocasión, una persona de sexo femenino y que fue, en este último caso, concejal del Cantón Cuenca. Creo que con el establecimiento de la Subsecretaría de Diversidades, por ejemplo, hay un avance en ese tema. Creo que la Secretaría de Derechos Humanos debe establecer mecanismos de participación, que bueno, los posee en este caso, y la representación que tenemos a través de la Subsecretaría es importante. Ojo, cuando las políticas públicas no vienen acompañadas de recursos, es sumamente difícil lo que se pueda hacer por las poblaciones, porque hablamos de una autogestión, una articulación, pero siempre hay que determinar lo justo y lo necesario también para la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad. Hay vientos de cambio, se ve que actualmente existe más interés por la población, como por ejemplo para participar de procesos de elección, para formar parte de partidos políticos, hay llamados para poder hacer estos partidos más inclusivos, hay llamados para poder ser representantes ante otros niveles que antes no se consideraban. Entonces sí, existe vientos de cambio, pero efectivamente se requiere una inversión que considere la dinámica y las necesidades de la población. Acciones concretas que se hayan intercedido con Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, o que ella ha interpuesto relacionada con el colectivo que ustedes representan.
O sea, creo que hay algún tipo de seguimiento y ha habido algún relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil. Desde la anterior subsecretaría, ojo, pues se hace un adecuada seguimiento, exigibilidad. Conozco el trabajo de la secretaria en su momento cuando fue concejal también aquí en la ciudad de Cuenca, y creo que la apertura para las conversaciones que se puedan generar es el primer paso. Evaluar también si la política pública está respondiendo a ese nivel también es supremamente interesante, y creo que el poder destinar, como digo una vez más, los recursos necesarios para que se pueda establecer programas y proyectos que respondan a las necesidades va a ser el trabajo que tengamos que ir generando las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, en compañía de las carteras de Estado que sean competentes para ello. O sea, es una iniciativa propia de los colectivos, de las fundaciones, el poder generar estas relaciones, pero tendrá que verse conforme pase el tiempo y la administración, cuánta apertura hay para ello. Entonces es algo en lo que estamos encaminados en este momento. El tema de violencia de género es particularmente delicado aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Índices, indicadores así lo indican. ¿Qué es lo que encuentran estas encuestas de diálogo diverso con respecto a este tema? Por ejemplo, que la afección que tienen las personas y las compañeras trans, en este caso en la ciudad de Cuenca y en las diferentes ciudades que se realizó la encuesta, es una estadística supremamente alarmante. Que hay el tema de violencia para mujeres en su diversidad es algo que tiene que tomarse en cuenta y tiene que resarcir de alguna manera el Estado este daño, y buscar formas de incluir a la población en sistemas de protección y en procesos de que también evalúen algo más allá. Si bien tenemos una atención tal vez psicológica, una atención médica, una atención en diferentes niveles, hay que evaluar la sostenibilidad de las compañeras que forman parte de la población LGBTI que han sido sobrevivientes de violencia basada en género. Hay que evaluar también el cupo laboral para personas, por ejemplo, de la población trans, que precisamente son las que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad dentro de la población y que efectivamente requieren medios de vida, porque no nos quedamos solo en la atención, sino también necesitamos generar la participación dentro de la colectividad a través de empleo digno, a través de acciones afirmativas, a través de cupos para que puedan trabajar, estudiar o establecer sus vidas con total normalidad, como lo haría el resto de la población en general. Entendemos que analizan también en esta encuesta ustedes la sinergia que se da en una doble situación de vulnerabilidad relacionada con la movilidad humana, la migración, con estos temas de orientación sexual o identidad de género. ¿Qué resultados se encuentran en este sentido? Bueno, como habíamos dicho, el tema de la doble, triple vulnerabilidad, las múltiples vulnerabilidades que atraviesa la población LGBTI, también está sumada el tema de movilidad humana. Cuando Diálogo Diverso nace, hace énfasis en este proceso en el cual, si bien la población LGBTI ya tenía algún nivel de, no sé, de descuido por parte del Estado, no hablábamos ni siquiera de la población LGBTI en situación de movilidad humana. Ya es suficientemente fuerte las condiciones que se establecen para la población, y sumándolas al proceso de movilidad humana, donde tenemos a personas que están por debajo del índice de pobreza que nosotros podemos verla a diario, que son personas que en su momento tuvieron que venir caminando de sus lugares de origen, que huyeron de circunstancias políticas que les obligaron a salir de sus países. Entonces ahí es donde se tiene que evaluar realmente la necesidad y la vulnerabilidad que se encuentra por parte de esta población. Hay casos supremamente serios donde no han tenido atenciones en sistemas de salud desde hace muchísimos años, personas que llegan, como les digo, caminando desde otros espacios. Esta ola de movilidad humana se ha visto muy fuerte en los últimos 4 o 5 años para el país, y eso ha inferido incluso en que las carteras de Estado requieran dar una mayor atención, un mayor nivel de sostenibilidad, y que realmente lo hemos logrado hacer a través de la cooperación internacional en algunos casos, porque entendemos que no puede darse abasto a todo el proceso y a todo lo que necesitamos en esa línea. Entonces, sí, la vulnerabilidad que sufren las personas en situación de movilidad humana es supremamente importante, y algo que tiene que establecerse y tiene que también tener mecanismos para resarcir todos estos daños. Entenderíamos, licenciado Salamea, que en lo público Cuenca no ha sido indiferente y esto se refleja sobre todo en esas dos ordenanzas que son de alguna manera precursoras en el país. Pero si ya al cierre de este diálogo podría darnos usted una percepción que tiene diálogo diverso, que tiene usted personalmente también, con respecto al comportamiento general de la población en Cuenca, en la provincia de La Suay,
así como insistir en la necesidad de aliados estratégicos. Yo creo que los proyectos, Gustavo, se pueden dar, los proyectos y los programas en sí pueden darse cuando hay tres componentes. En primer lugar, el sostén de estas organizaciones, de las fundaciones que tenemos de experiencia en el trabajo, cuando tenemos también un espacio de apoyo, una voluntad política, porque hay que reconocerlo, sin voluntad política no se llega a ningún proceso, y además podamos tener el mecanismo de soporte que en algunos momentos nos da la cooperación internacional. Este sistema multiactor que hemos logrado en la ciudad de Cuenca basa su actividad en estos fondos internacionales, por ejemplo, que se inyectan para poder establecer programas específicos y en este caso el sostén y hacer al Estado que asuma sus competencias, porque efectivamente en algún momento esto ya no va a existir y son los Estados los que tienen que asumir este proceso de protección, de garantía de inclusión para población en situación de vulnerabilidad, lo que hace que el trabajo sea rico cuando existen estos tres factores y cuando vemos que también se garantiza el cumplimiento de la política pública. Muchas ordenanzas pueden verse, no sé, mermadas en el tiempo, olvidadas, y eso hace que el factor fundamental en esto sea la participación ciudadana de los colectivos y de las organizaciones a nivel de Cuenca. Si bien nos queda un camino muy fuerte por seguir, si bien nos queda seguir evaluando, por ejemplo, el cambio de las ordenanzas para que pueda establecerse recursos para la ejecución de estos programas y proyectos, hay que estar claros de que no es un camino que vaya a ser fácil y no es algo que se va a solucionar al corto plazo, sino que tendremos que seguirlo haciendo de la manera que podamos y obviamente con el apoyo y la ayuda de todos y todas. Bien. Gracias, licenciado Salamea, por habernos acompañado. Listo, muchísimas gracias a ustedes. El licenciado Juan Carlos Salamea es el coordinador de Diálogo Diverso, capítulo Cuenca.